A invitar para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 40. Luke, chapter 2, 21 through 40. Es un pasaje largo, pero no tengan miedo, vamos a salir a tiempo. Okay, it's a long passage, but don't be afraid, we'll finish on time. Hopefully. Lucas 2, del 21 al 40. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lucas 2, del 21 al 40. Dice la palabra de Dios: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos ante tu presencia para rogarte que nos ayudes a comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Por favor, háblanos, oh Dios, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es acercando a Dios a nuestros hijos. Y es importante que tengamos en cuenta que cada ser humano para Dios es importante, incluso desde la concepción, o antes incluso, cuando vemos aquí al Señor Jesucristo, que se le puso nombre, nos damos cuenta de que antes de haber concebido, ya Dios le había dado un nombre. Dios Padre en este caso. Y es interesante ver que el primer ser que reconoce al Señor Jesucristo como el Señor es un no nacido, alguien que no había nacido todavía. Y ese no nacido le da testimonio a su mamá
de que está ante la presencia del Salvador. Now it is interesting to see how it was a non-born who recognized the Lord Jesus Christ as Lord, as the Savior. And he was this baby in the womb who gave testimony to the mom that she was in the presence of the Lord, that she was in the presence of the Savior. And it was John the Baptist. Y fue Juan el Bautista el que reconoció al Señor Jesucristo. Estando el Señor Jesús en el vientre, lo reconoció y dice, este es el Salvador. Y toda la vida es concebida para adorar a Dios. Toda la vida es concebida para glorificar a Dios. Toda vida debe dar testimonio del poder de Dios. Ahora, no toda vida da testimonio del poder de Dios, no toda vida honra al Señor, no toda vida sirve al Señor. Sin embargo, es necesario que nosotros nos esforcemos porque la vida, en este caso que el Señor nos permite administrar en nuestros hijos, que nosotros nos esforcemos porque esa vida honre a Dios, porque esa vida le glorifique. Y aquí tenemos en este caso al Señor Jesucristo que fue presentado al Señor, ¿verdad? Fue llevado delante de la presencia del Señor. Y bueno, hay algunas lecciones que podemos aprender de aquí. Y si se dan cuenta, miren, tenemos aquí a dos ancianos que eran fieles a Dios. Tenemos a dos hombres maduros, o un hombre mejor, a un hombre y una mujer, que es José y María, que eran fieles a Dios. Y tenemos, claro, al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Pero en su encarnación, en su condición de humano, vemos que los padres se preocupan por llevar a su hijo a la presencia del Señor, en acercar a su hijo al Señor. Y eso es importante para el buen desarrollo de un niño, que haya en su entorno ancianos, que haya adultos que le den testimonio de servicio al Señor. You know, it is important to see or to notice that we have here two older people who were faithful to the Lord. We have two parents who are faithful to the Lord. And we see a baby being presented to the Lord. And for a boy, a little baby, to grow healthy in God's ways, it is very important for him to have older people who are faithful to the Lord, to have parents, to have mature men and women who are faithful to the Lord, because they set examples for that baby, for that kid. And we should be those people. It is important to have older people, and sometimes, you know, I see how older people don't think that it is important for them, or that they don't have anything to do here. I'm done, they say. No, they are setting examples for the younger generations. Es muy importante que las personas mayores, los ancianos, los abuelos, se den cuenta de que su vida es muy importante para los hijos, porque muchas veces los ancianos se creen que ya no tienen nada que hacer. Yo ya crié a mis hijos, yo ya, incluso ya casi no tengo ni fuerza para trabajar. A veces dicen, yo ya no puedo hacer nada, ya se acabó mi función en esta vida. Pero ¿saben qué? No, están aquí para dar testimonio, para dar ejemplo de que es posible vivir una vida cristiana, de que es posible ser fiel a Dios, de que vale la pena servirle. Y los hijos, los niños, aprenden de los abuelos, ven a los abuelos, y todos nosotros, los que hemos tenido un abuelo cerca, tenemos memorias de nuestros abuelos. ¿Quién no tiene, que haya vivido cerca de sus abuelos, quién no tiene memoria de todo lo que les contaban sus abuelos, de todo lo que aprendieron?
de todo lo que los consentían, porque no hay que olvidarse de que somos unos consentidos de los abuelos, ¿no? Sí, es importante la función de los abuelos en el buen desarrollo de los niños. Así que no menosprecien su papel. Pero es, creo, aún más importante la función de los padres. ¿Por qué? Porque los hijos se le dan ¿a quién? A los padres. Y hay un gran problema que tenemos en nuestra sociedad, y es que los hijos están tan ocupados que no tienen tiempo para criar a sus hijos. Los hombres y mujeres están tan ocupados con su trabajo que dejan el cuidado de los hijos o bien a la babysitter o a los cuidadores de niños, dejan también el cuidado a veces a los abuelos y no se responsabilizan de cuidar a sus hijos. ¿Y saben qué? A veces los abuelos lo que hacemos, o más bien lo hacemos mal, porque no hacemos que nuestros hijos se responsabilicen de sus buenas o malas decisiones de traer hijos al mundo, y tenemos nietos malcriados y tenemos hijos irresponsables. Por eso es importante que cada uno cumpla su función. Sí, la figura del abuelo es muy importante en el buen desarrollo de los hijos, pero la figura del abuelo no debe suplantar a la figura de los padres. No debe ser así. Así que todos tenemos la responsabilidad de acercar a los niños al Señor. Todos, abuelos y padres. Pero la responsabilidad principal recae ¿sobre quién? Sobre los padres. Así que no nos olvidemos de ello. Y fíjense lo que tenemos en el primer punto, que el Señor Jesucristo, Jesús presentado a Dios conforme a la ley. Jesús presentado a Dios conforme a la ley. Y eso es importante. Que fíjense, y aquí cuando estamos hablando de la ley estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor había dado instrucciones de cómo se debería presentar a los niños al Señor. Y aquí tenemos a unos padres temerosos de Dios, unos padres que tienen buen testimonio, que quieren hacer las cosas como Dios manda. Por tanto, presentan al niño, al Señor Jesús, ante el Señor, y no están siguiendo una tradición, están siguiendo la palabra del Señor. Y ya saben, nosotros en el contexto en el que nos encontramos, que a muchos niños los bautizan, ¿verdad? Y entonces a veces, yo no sé si ustedes los han criticado, incluso a mí me han criticado por no bautizar a mis hijos de pequeños. Es que no van a irse al cielo, ¿por qué? Se van a ir al limbo. ¿Y eso por qué? Porque no los has bautizado. Pero ¿dónde me dice la palabra de Dios que los tengo que bautizar? No lo encuentro. Ahora sí veo en la palabra de Dios de que a los niños eran presentados al Señor. Entonces, como eran presentados al Señor, son dedicados al Señor. No significa que yo esté impidiendo que se acerquen al Señor. No, los estoy llevando al Señor. Ahora, habrá un momento en que ellos, cuando crean en el Señor, cuando decidan seguir a Cristo, ellos entonces dirán, sí, yo me quiero bautizar, o también no me quiero bautizar. Entonces, ahora, los que ya somos mayores y los que ya tenemos edad suficiente, les pregunto, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Seguidores de Cristo o no? Los que ya entendemos, ¿estás bautizado? ¿No te has bautizado? ¿Y te has bautizado ya porque tú decidiste que querías seguir al Señor Jesucristo? ¿O estás bautizado porque te bautizaron y tú no sabías ni lo que pasaba? Es importante que cuando uno se bautiza es porque uno dice, yo me quiero identificar con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Yo quiero seguirle, yo quiero servirle, yo quiero honrarle, porque esa es una decisión personal que Él nos da para que tomemos. Recuerden que el Señor Jesucristo aquí, Él tiene, cuando fue presentado al Señor, tenía 40 días de haber nacido. A los 8 días lo circuncidaron y a los 40 días Él fue presentado al Señor. Ahora, ¿cuándo se bautizó el Señor Jesucristo? A los 30 años, ¿no? Ya cuando era un adulto.
Él nos da ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas, y también vemos ahí en el Nuevo Testamento de que la gente cree y se bautiza. Ahora, a los niños, la palabra de Dios nos enseña que lo que se hace es presentarlos al Señor, acercarlos al Señor y decir: Señor, gracias por este niño, por este bebé que me has dado, yo lo dedico a ti y en ese proceso me comprometo a guiarlo en tus caminos. Eso es lo que acaba de hacer Manuel y Lilian. Ahora, el niño, en su momento, cuando crezca, cuando se arrepienta de sus pecados, cuando reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, él tendrá que decidir, tendrá que decir: sí, yo me quiero bautizar, yo quiero seguir a Cristo. Y deseamos que pase eso y tenemos que orar por eso. Pero también es verdad que hay niños que, incluso habiendo crecido en la iglesia, no se bautizan, no se comprometen con el Señor y se alejan. Pero ¿saben qué? Es decisión de ellos, pero también van a pagar las consecuencias ellos. Así que, primero, ellos presentan al Señor Jesucristo conforme a la palabra de Dios. Y nosotros es necesario que acerquemos a Dios a los niños conforme a su palabra. Y el segundo aspecto, segundo punto, es que la obediencia a la ley de Dios, ¿qué es lo que hace? Consuela a los fieles. Miren desde el versículo 25. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, ¿a quién? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjense, este hombre esperaba una promesa y era un hombre fiel, un hombre que servía al Señor, que el Espíritu Santo estaba en él, estaba lleno del Espíritu Santo. Y vemos por otro lado que los padres, en este caso José y María, traen al Señor Jesús ¿a dónde? Al templo, ¿verdad? A presentarlo. Y cuando él lo ve, él recibe el consuelo. Cuando ve al Señor Jesucristo. Ahora también podríamos haber tenido por otro lado a unos padres que no fueran temerosos de Dios, que hubieran dicho: después lo haremos, esto es mucho ritual, o que no hubiesen tenido en cuenta al Señor. Pero su desobediencia, en este caso, si no hubiesen obedecido, también o tampoco habrían sido de consuelo para este hombre fiel. Ahora yo les pregunto, cuando ustedes ven a hombres y mujeres y a niños que son fieles a Dios, ¿qué pasa en su ser? ¿Les da a ustedes gozo? ¿Les da alegría? ¿O les da envidia y les da celos? Hay consuelo en nosotros, hay paz en nosotros, hay alegría en nosotros cuando vemos a familias completas sirviendo al Señor, cuando vemos a familias completas siendo fieles al Señor. Yo espero que sí haya gozo en nosotros, que haya alegría en nosotros cuando vemos a hombres, mujeres y niños hacer las cosas como Dios manda. Porque ¿saben qué? Así como a nosotros nos produce desánimo ver a la gente cuando no es fiel, especialmente aquellos que llevan mucho tiempo de conocer al Señor y se apartan, uno como que recibe un choque, ¿no? Pero también cuando ve a unas personas fieles, eso te da paz, te da ánimo, y toma uno de esas personas como ejemplo y dice: yo quiero ser como esa persona. Espero que seamos así, porque a veces también a veces tomamos como ejemplo a los que son infieles y también queremos ser como esas personas. Una de las cosas que creo que nos debe desafiar es ver a los abuelitos, y aquí por la mañana hay muchos abuelitos que llevan ya
40 años casados, 50 años casados, y vemos que se mantienen fieles, que se aman, y eso a nosotros que somos más jóvenes, somos unos polluelos, ya lo sabemos, eso a nosotros que somos más jóvenes debería desafiarnos, pero también consolarnos y decir, es posible llegar a la vejez amándose, es posible llegar a la vejez y vivir en paz, vivir sirviendo al Señor como matrimonio, como familia. Debería ser de ánimo, porque también hay veces que es una pena, ¿verdad? Pero cómo se rompen matrimonios y cada vez más, o incluso muchas personas que no se quieren ni casar, que no consideran que el matrimonio sea importante, y eso es de desánimo, porque incluso dentro de los mismos cristianos sucede eso. Ahora, los malos testimonios no traen ánimo, los malos testimonios traen desánimo, y el desafío para nosotros es, ¿qué clase de testimonio estoy dando yo a mis hermanos? ¿Y qué clase de testimonio estoy dando yo a aquellos que no son cristianos? Porque saben que a veces nosotros queremos ganar para el Señor a las personas, queremos que conozcan al Señor, pero nosotros en lugar de ser luz, somos como sombra para ellos. Así que cuidado, debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia al Señor trae ánimo, nuestra obediencia al Señor trae consuelo, nuestra obediencia al Señor trae desafío para bien. Pero la pregunta es, yo con mi vida estoy desafiando a que otras personas se comprometan a servir más al Señor, o por el contrario soy de desánimo para ellos. Hay que meditarlo. Y el siguiente punto es que vemos aquí a los padres maravillados por lo que se dice de su hijo, ¿no? En los versículos 31 al 38. Miren lo que dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ya dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban de la redención en Jerusalén. Los padres se maravillan de lo que dicen del niño. Y fíjense, ellos ya sabían que era el Hijo de Dios, pero aún así todavía seguían maravillándose, seguían asombrándose de lo que se decía de su hijo. Ahora, hay dos cosas o dos sensaciones o dos sentimientos que solemos tener con nuestros hijos. Nosotros a veces con nuestros hijos tenemos momentos de mucha alegría, ¿verdad? Pero también con nuestros hijos tenemos momentos de mucho dolor. Los hijos nos traen alegrías y nos traen sufrimientos. Nuestro deseo es que nuestros hijos nos traigan alegrías, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas traen alegrías a nuestra vida? Cuando los vemos en nuestros hijos que tienen temor del Señor. Y yo no sé ustedes, pero una de las cosas que a mí me gusta ver es en lo que hablan mis hijos, en lo que expresan, tratar de encontrar si hay en ellos temor de Dios o si no hay temor de Dios. Y en sus conversaciones, en sus palabras, tú puedes ver si tienen a Dios en cuenta o si no lo tienen en cuenta. Y como padres debemos estar alertas para saber si tienen al Señor en cuenta o no. ¿Y saben qué? No siempre lo tienen en cuenta. Hay veces que te das cuenta que su vida está enfocada en lo material nada más. Su vida está enfocada en lo que este mundo ofrece. Y duele
porque son tus hijos y porque tú quieres que tengan al Señor en cuenta en su vida, pero no siempre es así. Entonces es importante que nosotros como padres, en las conversaciones, en lo que le dan importancia, en lo que le dan prioridad, veamos dónde se encuentran nuestros hijos espiritualmente, dónde están. Si nosotros no nos preocupamos por saberlo, ¿quién lo va a saber? ¿O quién se va a preocupar? Y bueno, da mucha alegría cuando no porque tú se los digas, sino porque ellos de su propia cuenta se ponen a orar. O cuando ellos de su propia cuenta se ponen a leer la palabra de Dios. O por su propia cuenta digan, esto lo voy a hacer, o esto no lo voy a hacer, porque esto agrada a Dios, o porque esto no le agrada a Dios. Quiero hacer esto porque creo que me va a hacer un mejor cristiano. O no quiero hacer esto porque creo que va a dañar mi relación con Dios. Que los hijos lleguen a tomar esas decisiones, a uno como padre le llena de mucha alegría, de mucho gozo, pero también le llena de mucha tristeza cuando ve que sus hijos no tienen en cuenta a Dios, cuando ve que sus hijos, todo lo que llena su mente no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, si es la tristeza o si es la alegría lo que llena tu corazón, la pregunta es, ¿cómo puedes influir para que tu hijo, para que tu hija conozca del Señor? Y ¿saben qué? Ahí es donde está esa gran responsabilidad de nosotros instruirles, de nosotros enseñarles con la palabra y con el ejemplo de que Dios es lo más importante que puedes tener en tu vida. Sí, es importante que tengamos proyectos, que queramos hacer cosas en este mundo, que queramos triunfar, que queramos salir adelante, pero todo se va a quedar aquí. Y al final lo único que nos va a quedar es nuestra relación con Dios. Eso lo tienen que tener claro todos nuestros hijos. Esfuérzate por hacer las cosas de la mejor manera posible, pero no se te olvide que todo lo que logres aquí se va a quedar. Lo único que se va a llevar, lo único que nos vamos a llevar es nuestra relación con Dios, nuestra paz con Dios. Y por supuesto que luego hay otros tipos de sufrimientos, que son el sufrimiento de cuando reciben golpes, cuando son traicionados, a veces hijos que se divorcian, a veces hijos que pasan por problemas y uno quisiera evitárselo, cuando toman malas decisiones, cuando vemos que se estrellan, cuando vemos que sufren. No quisiéramos que sufran, pero sufren. Y deseamos que ellos se arrepientan y que ellos anden en los caminos del Señor y que si sufren sea por servir a Cristo. Entonces, los hijos traen alegrías y traen sufrimientos. A veces uno se maravilla de lo que pueden hacer, pero también a veces se maravilla o se asombra decir, no creí que pudiera hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros casi siempre, miren, no siempre, pero muchas veces somos ciegos. A veces nosotros vemos como malos a todos los hijos de los demás. Los míos son unas seditas, son unos santos, santos pero con cuernitos. No son tan santos luego nuestros hijos, y a veces luego estamos ciegos. Ay, mi pobre, ¿cómo va a ser que mi niño o mi niña va a hacer eso? Sí, hace eso y más. No hay que cegarnos. Hay que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que veamos las cosas tal como son. ¿Para qué? Para que podamos ayudarles en sus debilidades. Porque miren, hay una cosa que debemos tener en cuenta como padres. No sabemos, nosotros nos creemos que solo tenemos pruebas y que solo tenemos tentaciones nosotros, los mayores. Pero nos creemos que nuestros hijos no tienen las tentaciones o las luchas que tenemos nosotros. Y sí las tienen. A veces hasta mayores que nosotros. Le voy a decir un poco en inglés para que se despierten. I'm going to say something in English so you can wake up. Yeah, it is very important to keep in mind that our kids go through the same temptations that we go through as parents. Because sometimes we just think that it's only us who face temptations. That we are and that our kids are absent or that they don't suffer any of that. But you know what? Sometimes they are
even more tempted than we are. And we need to be aware of that. Our youth goes through many temptations. And we need to be aware of that so we can help them to face them and to overcome them. Así que no cerremos nuestros ojos a sus necesidades. Let's keep our eyes open to their needs, porque tienen muchas a sus dificultades. Y vamos a ir al siguiente punto. El otro aspecto es que el crecimiento, fortaleza y sabiduría indican si hay un desarrollo saludable. Es que ahí no se ve. Ok. Crecimiento, fortaleza y sabiduría. Miren lo que dice los versículos 39 al 40. ¿Ya está? Dice los versículos 39 al 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Crecimiento, o cuando hay salud en el desarrollo, tiene que haber crecimiento, ¿verdad? Cuando vemos que nuestros hijos no están creciendo, ¿qué hacemos? ¿Estamos tranquilos? No, algo está pasando. Dice, no se está alimentando bien. Si vemos que no ganan peso, ¿qué decimos? No está comiendo bien. Así que buscamos y ahí vamos a pedir consejo a los médicos. Decimos, ¿qué tengo que hacer con mi niño, con mi niña que no está ganando peso? Y ya te dicen, no, pues dale de comer, pero le doy de comer y no quiere, pues méteselo. Y no, pero es que no quiere comer saludable, pues aunque no sea saludable, que coma. Ahora lo importante es que gane peso, ¿no? Que crezca. ¿Y por qué? Porque ahí algo está indicando de que el niño no está desarrollándose bien, por tanto no está saludable. Ya cuando vemos que empieza a desarrollarse y empieza a crecer, dices, ahora sí ya está bien. Pues espiritualmente es lo mismo. Cuando una persona ya lleva un año de conocer al Señor como cristiano y no se ha aprendido ni un solo versículo de la Biblia, ¿qué creen que está indicando eso? ¿Que es un cristiano saludable? No. Por cierto, ¿cuántos versículos te has memorizado últimamente? ¿Estamos aprendiendo la palabra de Dios? ¿Estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios? ¿Estamos creciendo? A veces nada más estamos creciendo para los lados, pero no crecimos en conocimiento. No crecemos en el conocimiento y en la obediencia al Señor. No crecemos en la fe. No crecemos en carácter. No hay cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay salud. Cuando lo único que nos importa, lo único que nos interesa es lo que este mundo ofrece, significa que espiritualmente estamos en bancarrota. Vamos en declive, vamos hacia abajo. No somos saludables. Entonces la pregunta es, ¿tú y yo somos cristianos saludables o no? Y no se trata de estarnos juzgando los unos a los otros, se trata de examinarnos cada uno. Y para desarrollarse, no es necesario ya ser una persona adulta, los niños podemos ir creciendo. Entonces, desarrollo, es necesario el crecimiento. Y también es necesario fortalecerse, ¿no? Entonces el niño crecía y el niño se fortalecía. ¿Cómo puede uno soportar las pruebas? ¿Cómo puede uno soportar las tentaciones? ¿Cómo puede uno soportar las luchas? Estando fuerte. No sé si han visto que hay algunos, y ya saben, hay niños que se desarrollan mucho y que crecen mucho, pero están bien delgaditos. Y uno tiene hasta miedo de que pase una ráfaga de aire y se los lleve, ¿no? A veces, y de hecho yo no era muy gordo cuando estaba creciendo, era más bien delgado. Entonces, te va a llevar el aire. Entonces échate, y luego hacen burla, échate unas piedras en los bolsillos, no vaya a ser que te lleve el aire. Pero en el fondo la idea está de que hay algo que está mal. Si estás creciendo mucho pero no te estás fortaleciendo, tu desarrollo no es completo. No estás tan saludable, ¿no? Hay veces que, y ya luego cuando empiezas a ponerte un poquito más robusto,
que ya empiezas a tener más fuerza, a fortalecerte, cambia. Se pone incluso uno hasta más activo, y normalmente esto tiene mucho que ver con el alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una persona no se está alimentando bien, ¿qué es lo que pasa? No se fortalece, le faltan nutrientes, le faltan vitaminas, le faltan proteínas, le falta de todo. Y espiritualmente es lo mismo. Si no nos estamos alimentando bien, no vamos a estar fuertes. En cuanto venga algún viento de doctrina, como dice la Biblia, nos tumba. Por ahí te viene una falsa enseñanza y tú te la crees. Hasta el horóscopo te engaña. ¿Por qué? Porque hasta te crees que las estrellas te hablan, ¿no? A ver qué me dicen las estrellas. Y ahí tienes a cristianos, diciendo, es que mira, el horóscopo dice, o mi signo dice esto. Hazle caso a la palabra de Dios, fortalécete en la palabra de Dios y deja de andar creyéndote esas falsedades. ¿Y por qué nos creemos esas falsedades? Porque espiritualmente estamos débiles, porque mentalmente estamos débiles, porque no hemos crecido, no nos hemos fortalecido. Y lo otro es, crecía también en sabiduría. Sabiduría. Tenemos niños y niñas con cuerpos gigantes y mentes enanas. Para lo malo son listísimos, pero para lo bueno, para tomar decisiones acertadas, es una pena. Es necesario crecer en sabiduría, porque con la sabiduría uno toma decisiones acertadas. Y aquí, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con personas necias? Las personas necias lo que hacen es traer sufrimiento, traer destrucción, traer pérdidas. Es necesario, para que haya un buen desarrollo, que también haya sabiduría. Pero para que haya sabiduría es necesario estar bien con Dios. La inteligencia es una cosa, la sabiduría es otra. La inteligencia tiene que ver con la habilidad de aprender y adaptarse a medios distintos. Pero la sabiduría tiene que ver con tomar decisiones acertadas. La sabiduría es algo que viene de Dios, es un regalo que Dios da. Cuando tú tienes el temor de Dios en tu vida, eres sabio. Cristo tenía el temor de Dios en su vida. Y cada vez, recuerden, a los 11 años, ahí estaba discutiendo con los doctores de la ley, los que más sabían. Y ellos se sorprendían, se maravillaban de su sabiduría. Ahora, también, yo no sé ustedes, pero seguro que sí han visto, he visto niños con 9 años, con 10 años, con 8, con 11, con 15, con 14, con 13, que son sabios, que te sorprende cómo ven la vida, las decisiones que toman, y dices, no es necesario tener 80 años para ser sabio, es necesario tener el temor de Dios. Y saben que cualquiera de nosotros puede ser sabio. Debemos tomar decisiones acertadas, adecuadas en la edad en que nos encontramos, porque a veces los niños dicen, no, yo tengo 10 años, yo tengo 9 años, yo tengo 11 años. Da igual, puede ser un niño sabio o una niña sabia. ¿Por qué? Porque en la escuela, cuando escuchas la enseñanza, dices, esta enseñanza es buena y esta enseñanza es mala. Cuando tus amigos toman decisiones, dices, esta decisión es acertada y esta no es acertada. En esta voy a participar y en esta no. Pero siempre buscando la dirección del Señor. No es necesario que vengan tus papás y te regañen y te digan, no, eso no lo hagas. Tú ya debes de saberlo. ¿Por qué? Porque tú eres lo suficiente maduro o madura para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es importante que uno crezca en sabiduría y que uno tenga el temor de Dios, porque Dios nos hace ser sabios, no se les olvide. Dios nos hace ser sabios, aunque tengas 9 años, aunque tengas 10, aunque tengas 11. Da mucho gusto cuando uno ve niños sabios, cuando uno ve jóvenes sabios, cuando uno ve adultos sabios, cuando uno ve ancianos sabios. Y para finalizar, dice que la gracia de Dios
estaba sobre el niño. La gracia de Dios sobre el niño. Si no tenemos la gracia de Dios sobre nuestra vida, todo lo que hagamos es inútil. Al apóstol Pablo, teniendo enfermedades, teniendo dolencias, teniendo ataques, le dijo al Señor: bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente. Si somos personas con quienes Dios está contento, a quienes Dios respalda, no temamos nada. No tengas temor, no tengas miedo. Si la gracia de Dios está sobre tu vida, donde vayas vas a triunfar. Si el contentamiento de Dios, si el poder de Dios está sobre ti, no temas. No hay nada ni nadie que puedan hacer algo contra ti, que te pueda derrotar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente sobre tu vida. Y la gracia de Dios es ese poder que Dios da para ser fiel. Ese poder que Dios da para hacer las cosas bien. Ese poder que Dios da para caer en gracia. Ese poder que Dios da para que lo que haces transforme. Para que lo que haces tenga valor eterno. Así que llevemos a nuestros hijos a la presencia de Dios y pidamos a Dios que derrame de su gracia sobre ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Te agradecemos por Caleb, Señor, por su vida, pero también te agradecemos por cada niño, por cada hijo que tú nos has dado, y te pedimos, Padre, porque los bendigas y que los libres del mal. Y Señor, te pedimos por todos los padres, e incluso los que no son papás, Señor, para que seamos ejemplo de toda la juventud y que nosotros podamos acercarlos a ti. No permita, Señor, que seamos tropiezo, sino más bien que podamos ser de ánimo, que podamos ser de bendición. Padre, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos porque tú, en tu misericordia, nos llamas hijos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.